La narrativa bíblica nos introduce a Sarai, la esposa de Abram, en una situación de profunda aflicción personal. Ella era estéril, una condición que en su cultura no solo representaba una tragedia personal, sino también una fuente de vergüenza y deshonra. La incapacidad de concebir hijos era vista como una maldición o un signo de desagrado divino. Esta realidad contrastaba drásticamente con la promesa divina que Abraham había recibido. Dios le había asegurado una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, una nación que surgiría de él. Sin embargo, el paso del tiempo y la esterilidad de Sarai parecían desafiar la lógica de esta promesa. Sarai, consciente de su condición, cargaba con el peso de no poder cumplir con la expectativa social ni con la promesa divina a través de su propio cuerpo. Su aflicción era un eco de la desesperación de muchas mujeres en la antigüedad, cuya identidad y valor estaban intrínsecamente ligados a la maternidad. Esta tensión entre la promesa y la realidad humana es el telón de fondo de los eventos que se desplegarían. En medio de esta encrucijada, Sarai concibió una solución que, aunque culturalmente aceptable, revelaría profundas implicaciones. Ella propuso a Abram tomar a su esclava egipcia, Agar, para que a través de ella pudieran tener descendencia. Esta práctica era común en el antiguo Cercano Oriente, donde una esclava podía actuar como sustituta para asegurar la continuidad familiar. El propósito de Sarai, en su mente, era cumplir la promesa de Dios. Ella creyó que al no poder concebir por sí misma, esta era la manera en que la voluntad divina se manifestaría. Su iniciativa, aunque bien intencionada, desde su perspectiva, denotaba una impaciencia y una falta de fe en el tiempo y los métodos de Dios. Abraham, ante la propuesta de su esposa, accedió a su deseo. La Escritura no registra objeción alguna por parte de él, lo que sugiere una aceptación de la costumbre de la época o quizás una resignación ante la aparente imposibilidad de la promesa por otros medios. Su decisión marcaría el inicio de una serie de eventos complejos. Esta unión ocurrió después de 10 años de la residencia de Abram en Canaán. 10 años de espera, de ver cómo la promesa de una descendencia se mantenía inalcanzable, fueron suficientes para que la fe humana buscara atajos. La paciencia se agotó y la intervención humana intentó forzar el cumplimiento de un plan divino. Abram se unió con Agar y ella concibió un hijo. Este hecho, que inicialmente pudo haber parecido una solución a la esterilidad de Sarai, pronto se convirtió en la raíz de un profundo conflicto. La concepción de Agar alteró drásticamente la dinámica de poder y las relaciones dentro del hogar. Al quedar embarazada, Agar comenzó a despreciar a Sarai, su dueña. La esclava, ahora portadora del heredero de Abram, se sintió superior, y su actitud de desdén hacia Sarai fue una afrenta directa. Este cambio en su comportamiento reveló la fragilidad de las estructuras sociales y emocionales de la época. Sarai, al percibir el desprecio de Agar, se sintió profundamente afrentada y humillada. Su dolor por la esterilidad se transformó en ira y resentimiento. La solución que ella misma había propuesto se había vuelto en su contra, exacerbando su sufrimiento y su sentido de injusticia. En su angustia, Sarai se quejó a Abram, responsabilizándolo de la situación. Ella invocó al Señor como juez entre ella y Abram, buscando una intervención divina para validar su posición y castigar la insolencia de Agar. Su clamor reflejaba una profunda herida emocional y una búsqueda de justicia. Abram, en un intento de restaurar la paz,
y reafirmar la autoridad de su esposa, le dio a Sarai autoridad total sobre Agar. Esta decisión, aunque buscaba empoderar a Sarai, también le otorgaba el poder de ejercer una disciplina severa, sin prever las consecuencias de tal autoridad en manos de una mujer herida. Sarai, haciendo uso de esta autoridad, humilló severamente a Agar. La naturaleza exacta de esta humillación no se detalla, pero fue lo suficientemente cruel como para que Agar no pudiera soportarla. La desesperación de Sarai se manifestó en un trato despiadado hacia su esclava, revelando la oscuridad que puede surgir del dolor y los celos. Como resultado de la humillación, Agar huyó al desierto. Su huida fue un acto de desesperación, una búsqueda de escape de una situación insostenible. El desierto, un lugar de peligro y soledad, se convirtió en su refugio, un testimonio de la severidad del trato recibido y la profundidad de su angustia. En su huida, Agar se encontró sola y vulnerable en la inmensidad del desierto. Fue en este momento de máxima desesperación que el ángel del Señor la encontró. Esta intervención divina subraya la compasión de Dios por los afligidos y marginados, incluso aquellos que se encuentran en situaciones complejas. El encuentro tuvo lugar junto a un manantial en el camino a Sur, un oasis en la aridez del desierto. Este detalle geográfico no es trivial. Representa un lugar de vida y esperanza en medio de la desolación, un símbolo de la provisión divina en los momentos más difíciles. El ángel, con una pregunta directa y penetrante, inquirió a Agar sobre su origen y destino. ¿De dónde vienes y a dónde vas?, le preguntó. Esta pregunta no solo buscaba información, sino que invitaba a Agar a reflexionar sobre su situación, su pasado y su futuro incierto. Agar, con la honestidad de quien no tiene nada que perder, respondió que huía de Sarai, su dueña. Su respuesta era un reconocimiento de su condición de esclava y de la opresión que había experimentado. Era un grito de auxilio, una confesión de su desesperación ante la autoridad de Sarai. La respuesta del ángel del Señor a Agar fue sorprendente y transformadora. Primero le ordenó regresar con Sarai y someterse a ella. Esta instrucción, aunque difícil, era crucial para el orden familiar y para el cumplimiento de los planes divinos, incluso si implicaba un retorno a la humillación. Pero la orden no vino sin una promesa. El ángel prometió multiplicar la descendencia de Agar de manera incontable. Esta promesa, similar a la dada a Abraham, elevó a Agar de su condición de esclava fugitiva a la de matriarca de una gran nación, revelando la gracia de Dios incluso en circunstancias inesperadas. El ángel anunció que Agar daría a luz un hijo. Esta noticia, en medio de su desolación, debió haber sido un bálsamo para su alma. La vida que llevaba en su vientre, que había sido motivo de conflicto, ahora se convertía en el centro de una promesa divina. El hijo debía ser llamado Ismael, que significa Dios escucha. Este nombre era un testimonio directo de la compasión divina, porque Dios había oído su aflicción. El nombre Ismael encapsula la esencia de la experiencia de Agar. Dios ve y escucha el sufrimiento de los marginados. Pero la profecía no se detuvo ahí. El ángel profetizó que Ismael sería un hombre salvaje o asno salvaje. Esta descripción, aunque puede sonar negativa, en el contexto bíblico a menudo se refiere a una naturaleza indomable, libre y resistente, características que definirían a su descendencia. Se predijo que Ismael estaría en conflicto con todos,
con su mano contra todos y todos contra él, esta profecía delineaba un futuro de independencia y confrontación para Ismael y sus descendientes. Sugería una vida de lucha y una identidad forjada en la resistencia. Finalmente, el ángel declaró que Ismael viviría enfrentado a sus hermanos. Esta parte de la profecía anticipaba las tensiones y conflictos que surgirían entre los descendientes de Ismael y los de Isaac, el hijo de la promesa de Sarai, marcando una historia de relaciones complejas y a menudo hostiles. Ante la magnitud de la revelación y la promesa, Agar respondió con una profunda expresión de fe y asombro. Ella llamó al Señor El Roí, que significa Dios que ve o Dios se hace visible. Este nombre es un testimonio de su experiencia personal con la omnipresencia y el cuidado de Dios. Agar reconoció haber visto a aquel que la ve. En su soledad y desesperación, se sintió vista y conocida por Dios, una experiencia transformadora que le dio fuerza y propósito. Su encuentro con el ángel no fue solo una conversación, sino una revelación de la naturaleza personal de Dios. El pozo donde ocurrió el encuentro fue llamado Pozo de la Jai-Roi, que significa Pozo del Viviente que me ve. Este lugar se convirtió en un monumento a la intervención divina, un recordatorio tangible de que Dios se preocupa por los que sufren y los encuentra en sus momentos más oscuros. Fortalecida por la promesa y la presencia divina, Agar regresó con Sarai. Su regreso no fue un acto de sumisión forzada, sino de obediencia a la palabra de Dios. A pesar de la humillación pasada, ella confió en la promesa de un futuro para su hijo. Fiel a la palabra del ángel, Agar dio a luz a un hijo. Este nacimiento fue el cumplimiento de la promesa hecha en el desierto, un testimonio de que Dios cumple sus palabras, incluso en las circunstancias más improbables y a través de personas inesperadas. Abraham, en obediencia a la instrucción divina, lo llamó Ismael. Este nombre, Dios escucha, no solo recordaba la aflicción de Agar, sino también la atención de Dios a las oraciones y el sufrimiento de la humanidad. El nacimiento de Ismael marcó un hito significativo en la historia de Abraham. Abraham tenía 86 años cuando Ismael nació. Este detalle cronológico subraya la larga espera por un heredero y la edad avanzada de Abraham, lo que hacía aún más notable la intervención divina. Ismael fue el primer hijo de Abraham, un primogénito que, aunque no sería el hijo de la promesa principal, tendría un destino y una descendencia propios, bendecidos por Dios.